participamos en este mismo foro, lo que nosotros analizamos en relación a las tarifas de varios consorcios que pagaban menos que el promedio de los hogares mexicanos, o que incluso una tiendita de abarrotes, en el caso del Oxxo. El Oxxo responde casi un año después, más vale tarde que nunca, pero respondió, y le queremos pedir, señor presidente, algo de parte de nosotros, Comisión Federal de Electricidad. Pensamos que es innecesario que el Oxxo pague tanto dinero en la propaganda que realizó ayer por diversos medios, y que quizás sea mejor que de cara a la nación, en un debate, en una confrontación técnica de datos entre nosotros y los equipos de Oxxo, se pueda presentar en este espacio pues el señor José Antonio Fernández Carvajal, o quien designe la empresa FEMSA, a fin de analizar los datos que ellos tienen y los datos que nosotros tenemos. Pensamos que es completamente innecesario que se haga a través de los medios que se hizo ayer, pero estamos abiertos al debate y en primera instancia vamos a responder. Si le damos a la siguiente, por favor. Primero que nada, lo planteamos desde el día 26 de marzo del año pasado. El neoliberalismo dio lugar a una profundización tremenda de la desigualdad. Algunos estudios no lo capturaban porque las encuestas de hogares que se hacen en México nunca entrevistan a los más ricos, a los multimillonarios. Entonces no aparecían esos multimillonarios y se subestimaba realmente el nivel de desigualdad que había en el país. La desigualdad crece mucho en los años 80 y con el neoliberalismo, porque entre otras cosas la crisis se carga sobre los trabajadores y sobre el pueblo de México. Caen los salarios a niveles inimaginables, 65% del poder adquisitivo se pierde en los años 80. Hay un aumento en los precios de los servicios públicos, en la electricidad, en el gas, ¿no?, entre otros, y no había política social que permitiera que todo eso que venía pasando, producto de esa crisis que se carga a los trabajadores, compensara a buena parte de la población. Quise que primero escucharan y vieran este video. Por cierto, la persona que está ahí denunciando este tema de Oxxo olvidó mencionar, se llama Miguel Reyes, ya leyeron ustedes el nombre, olvidó mencionar que el modelo de negocio Oxxo fue creado por uno de los deudores del Fobaproa, muy amigo de López. Me refiero al delincuente Alfonso Romo, por cierto, también lavador de dinero de Augusto Pinochet, pero esas cosas no les gusta escucharlas. Bueno, y quise que lo escucharan para que vieran ustedes la hipocresía del gobierno. Resulta que este señor Miguel Reyes, Manuel Bartlett, y que no es su esposa, porque ya dijo que no es su esposa, vamos a ponerle entonces su concubina, vamos a ponerle así, su concubina, Julia Abdala, están implicados en lo que dice Código Magenta, que fue quien hizo esta investigación, a la que le puso, por cierto, muy buen título: Huachidiesel, el cártel de la CFE, implicados en lo que ellos califican un saqueo que empequeñece el tema del huachicol fiscal. Es una trama de corrupción también ideada por Manuel Bartlett, por su pareja, por su concubina, Julia Abdala, y donde este tipejo participaba. Es un escándalo. Por cierto, este tipejo trabaja ahora en el gobierno de Rocío Nale, la señora de Zacatecas corrupta, que ahora es jefa de plaza del cártel del gobierno en Veracruz. Yo les recomiendo, y les voy a dejar en la descripción, el enlace de Código Magenta para que vean lo que publicaron. Está en video, también ahí está el texto para que lo lean con calma. Es un escándalo, esto es verdaderamente escandaloso. Este es probablemente el saqueo más grande del sexenio del gusano barrenador. Julia Abdala y Manuel Bartlett encabezaron el cártel del Huachidiesel desde la Comisión Federal de Electricidad. El tipejo corrupto Manuel Bartlett, también implicado en el asesinato del exagente de la DEA, Kiki Camarena, por cierto,
seguramente no puede ir a Estados Unidos, Manuel Bartlett, compró diésel de contrabando, el guachidiesel, que después fue utilizado en las plantas generadoras de energía eléctrica. Esto lo publicó el día de ayer Código Magenta, y va a haber una serie de reportajes, ya presentaron algunos, en los cuales informan que esta nueva red operaba desde la Comisión Federal de Electricidad y con aparente complicidad del gusano barrenador. En esta primera entrega que presentaron el día de ayer, Guachidiesel, el cártel de la CFE, se evidencia la forma en la que opera este cártel y en el que está involucrado el corrupto Manuel Bartlett, que dice, por cierto, también muchos por ciertos hoy, que dice el histriónico Noroña que ya se cambió del lado correcto de la historia. Sí, se ve, se cambió para seguir robando. De acuerdo con la investigación, el guachidiesel es el contrabando del combustible introducido en barcos con cargas de hasta 25 millones de litros por entrega. Este combustible llega a los puertos de Altamira, Tampico, Tuxpan y Progreso, con entregas de hasta 10 buques por semana. El guachidiesel no se vende a gasolineras, sino que todo este guachidiesel es colocado en las plantas generadoras de energía eléctrica de CFE. El guachidiesel es comprado barato en Estados Unidos, de baja calidad, con alto contenido de azufre. Es todavía hoy colocado, porque todavía sigue entrando, en las plantas a través de empresas fachada a un precio muy superior al que fue adquirido. Según lo que dice el Código Magenta, esta estrategia se realizó con premeditación, alevosía y ventaja desde Palacio Nacional, pues López, según él, satanizaba las compras de gas natural realizadas por neoliberales a Estados Unidos, a Perú y Ecuador. ¿Se acuerdan de aquel escándalo de Repsol comprándole gas natural a Perú barato y después ensartándole al gobierno del delincuente Peña el mismo gas natural a un sobreprecio escandaloso? También yo creo que ese caso del gas natural es el saqueo más grande en el sexenio de Peña y nunca se investigó. No hay nadie sancionado. Además, ¿se acuerdan ustedes cómo condenaba la participación de empresas como Iberdrola o Sempra, que terminaron por cancelar incluso las compras de gas natural? El segundo golpe que les dio López fue cuando criticó las energías limpias al señalar que era poco estético aquello de las turbinas eólicas en Mexicali, que les decía él ventiladores, y esto provocó que fueran canceladas inversiones de estas empresas en aquella región. Y esto dio pie a la construcción de plantas de energía eléctrica en la península de Yucatán y en la península de Baja California para hacer frente a los apagones. Esos ventiladores, jamás entendió, así les llamaba él, jamás entendió López, que estaban construyéndose para proveer de energía eléctrica precisamente a esa zona de la península de Baja California. El gobierno federal invirtió más de 2.500 millones de dólares en centrales de ciclo combinado. Sin embargo, a pesar de que ya se concluyeron ambas plantas, estas no van a poder funcionar hasta después de 2027. ¿Cuál es la razón? La razón es que a la CFE de Manuel Bartlett se le olvidó, y eso vamos a ponerlo así entre comillas, gestionar la construcción de los gasoductos que estas centrales requieren, por lo que sin gas no hay electricidad. Y ahí es donde entra el guachidiesel. La Comisión Federal de Electricidad, a través de la empresa privada Comisión Federal Energía, compra el diésel introducido ilegalmente a México, que sirve después para hacer funcionar estas plantas eléctricas. CFE Energía, al ser una empresa privada, no puede ser auditada por la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría, y tampoco por la Secretaría Anticorrupción, por lo que sus contratos se mantienen en completa opacidad. El 21 de marzo de 2025, la subsidiaria asignó un contrato de 2.642 millones de pesos a una empresa llamada Mexicali, con J, no con X, Mexicali Turbine Energy SDRL DCB. La empresa contratista se constituyó en agosto de 2023 y tiene como representante a un tal Jorge Alberto Bonilla Akash. El contrato que presentó Código Magenta evidencia que CFE
pagará 1.447 millones de pesos por el concepto de suministro de combustible por un plazo de 157 días. Ese guachidiesel comprado barato en Estados Unidos, de baja calidad, con alto contenido de azufre, se coloca en estas plantas a través de empresas fachadas a un precio muy superior al adquirido, y las enormes y multimillonarias ganancias son distribuidas entre contrabandistas, factureros, distribuidores, directivos de CFE, que hicieron de ese negocio el gran negocio del sexenio del gusano barrenador. Todo un cártel cuyo saqueo impactó severamente a Pemex y al erario, obviamente. En esta entrega de Guachidiesel 3, porque les digo que son varias, la red Bartlett Abdalá, que así se llama, lo que investigó Código Magenta, reveló la participación de Julia Abdala Lemus, la concubina de Manuel Bartlett, quien ha sido relacionada con varios escándalos que van desde la compra de inmuebles hasta recibir pagos de prestanombres del delincuente García Luna. CFE se comprometió a pagarle 9.2 millones de pesos diarios a esta empresa Mexicali con J por el concepto de suministro de combustible. El contrato estipula que la empresa de Jorge Alberto Bonilla tiene la facultad para obtener el diésel de manera independiente. Este negocio no podría ser posible sin la política que desplazó al gas para darle entrada al guachidiesel. Y aquí es donde entra la figura de Julia Abdala, a quien se le señaló como la arquitecta de los negocios turbios en CFE. Ella fue fundamental en determinar quiénes recibían las adjudicaciones directas para la construcción de las centrales de ciclo combinado de San Luis Río Colorado, González Ortega, Mexicali, Valladolid 4, Mérida 4 y Tuxpan. Los pagos se realizaron a través de un fideicomiso maestro de inversión, mientras que el operador financiero de los proyectos fue Miguel Reyes, directo de CFE Energía. Él consultaba con la concubina de Bartlett sobre las decisiones, y actualmente él está en el gabinete de Rocío Nale, es secretario de Finanzas de Rocío Nale, para que se arme un esquema para saquear Veracruz, obviamente. La mano derecha de este delincuente era Axel Rodríguez Batres, exdirector de operaciones de CFE Energía, y quien también es sobrino del director del ISSSTE, Martí Batres. Todo queda entre cuates, pura familia. La red Bartlett Abdala ha enfrentado serios cuestionamientos por negocios imposibles de comprender en CFE. En 2021, Miguel Reyes avaló la asignación de $136 millones para la compra de 780,000 toneladas de carbón mineral térmico a una empresa sin experiencia. Todo se procesó a través de CFE Energía. La empresa se llama Troy T&D, una empresa que nunca se había dedicado a eso. Por lo que publica Código Magenta, esto es solo la punta del iceberg de la red de corrupción al interior de CFE. Estas plantas no han logrado solucionar el grave problema de apagones que existe en la península de Yucatán, y ni lo van a solucionar, porque esa no es su intención. Su intención es seguir robando. Miren, en la publicación de Código Magenta, que les repito, les voy a dejar aquí en la descripción para que ustedes la lean, habla de las cantidades multimillonarias que esto representaría. O sea, es un desfalco que puede ser incluso incalculable. Les voy a leer dos párrafos de la publicación para que se den cuenta del nivel de saqueo del que se está hablando. Dice Código Magenta: estamos frente a un nuevo nivel en la trama del huachicol fiscal, un negocio que ni siquiera el operador original del contrabando de combustible, Sergio Carmona, se atrevió a soñar. Veamos la evolución. La estructura del empresario tamaulipeco, Sergio Carmona, financió campañas políticas de Morena. La red de Mefra, Fletes y la familia Jensen aportó recursos a las actividades paramilitares de los cárteles, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ahora, el entramado del guachidiesel vuelve cómplice del desfalco a la empresa eléctrica paraestatal del Estado mexicano, a CFE. Retomando el punto original,
Esto no habría sido posible sin la política de desplazamiento del gas de la Comisión Federal de Electricidad, operada por la red Bartlett-Abdala. Es un caso lleno de contradicciones. Las empresas acusadas de firmar contratos leoninos, Carso y TC Energy, ahora están a cargo de construir los gasoductos necesarios para que funcionen las plantas de ciclo combinado en Yucatán y Baja California. Sí, escucharon, a estas empresas que el mismo Gusano y CFE acusaron de firmar contratos leoninos, pues ahora son las que construyen los gasoductos. Los proyectos Puerta del Sureste y Centauro del Norte, nomás por hablar de algunos. En 2019, Bartlett acusó que la subutilización de los gasoductos implicaba un desfalco a CFE. En el caso del gasoducto de $4.500 millones desarrollado por TC Energy, la empresa paraestatal deberá pagar alrededor de $600 millones al año hasta que se concluya la interconexión que permite echar a andar el proyecto. La verdad, lean, en serio, lean el reportaje. Es brutal lo que dan a conocer. Es brutal. Dice por aquí en alguna parte que el potencial negocio ilegal del huachidiesel es monumental. Dice, por ejemplo, que la empresa esa Mexicali con J recibirá 1.447 millones de pesos por suministrar combustible a 4 puntos de interconexión de unidades generadoras en la península de Yucatán durante 157 días. ¡Qué asco, de verdad! Les voy a dejar en la descripción, ya sea que vean ustedes el video o ya sea que ustedes lean lo que dice. Les recomiendo que lo lean, queda mucho más clarito para que se den cuenta. Los que decían que no eran corruptos, si lo del huachicol fiscal ya era un escándalo, esto, por lo que publica Código Magenta, lo supera y sería la punta del iceberg de un escandalazo de corrupción del sexenio del Gusano y de su muy amigo y financiero también, el delincuente Manuel Bartlett.